The Justice Department released another batch of files connected to the Jeffrey Epstein case. However, there's still more questions after a report from the Associated Press says 16 documents from Friday's batch disappeared from the department's website. Here's ABC's Johnny Fernandez with the latest. The Department of Justice posted 2 more batches of Epstein files on its website. The latest includes the grand jury testimony from April 2007. In those records, an individual identified as a 21-year-old woman describes being recruited by Jeffrey Epstein when she was 16, along with other underage girls, for illicit massages at his Palm Beach mansion. Algunos acontecimientos no destacan por su impacto inmediato, sino por la forma en que interrumpen el flujo institucional previsto. El 22 de diciembre de 2025, la jueza federal Evelyn Braxton, del Tribunal de Distrito de Columbia, autorizó la divulgación de fragmentos previamente sellados de un informe elaborado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, documento vinculado a investigaciones sobre conductas administrativas que involucran al presidente Donald J. Trump y a miembros de su equipo de seguridad nacional. El contenido, mantenido en secreto durante más de 2 meses, fue divulgado tras las solicitudes formales de la Subcomisión de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes, que alegó haber identificado indicios suficientes de obstrucción institucional. La medida del Poder Judicial fue considerada atípica por los observadores jurídicos, tanto por el ritmo de la divulgación como por la naturaleza del material, que incluye correos electrónicos, memorandos internos y actas de reuniones que habían sido clasificados con el argumento de proteger la seguridad nacional. El impacto del episodio no se limitó al acto de la publicación. En las 48 horas siguientes, hubo declaraciones públicas de líderes del Congreso, solicitudes formales de aclaración al Departamento de Justicia y la convocatoria extraordinaria de sesiones de comisiones legislativas. La rapidez con la que reaccionó el sistema político no se corresponde con la norma habitual en casos de posible conflicto entre poderes. Y es precisamente esta aceleración, junto con la ausencia de resistencia pública por parte del Ejecutivo, lo que convirtió el episodio en un punto de inflexión en el escenario institucional. El documento divulgado presenta, con un alto grado de detalle, las interacciones entre el presidente y sus asesores en el segundo semestre de 2022, en relación con el manejo de documentos clasificados. Según el informe, hubo deliberaciones explícitas para posponer la devolución de materiales sensibles solicitados por agencias federales, además de intercambios internos que sugieren la intención de reclasificar registros con el objetivo de alterar su estatus legal. Aunque parte de esta información ya había sido especulada en investigaciones periodísticas anteriores, la confirmación oficial y su vinculación directa con la autoridad presidencial elevaron la gravedad del caso. Parlamentarios de diferentes comisiones afirmaron que la lectura del informe reconfigura la percepción sobre el episodio, desplazándolo del ámbito de la negligencia administrativa al de una posible estructura deliberada de obstrucción. La reacción política vino acompañada de declaraciones que, aunque en tono cauteloso, evidencian el malestar institucional. La senadora republicana Julia Hensley, vicepresidenta de la Comisión de Inteligencia, afirmó en el Pleno que el uso de clasificaciones secretas como instrumento de maniobra política compromete no solo la integridad del Ejecutivo, sino la estabilidad del pacto federativo. La frase, posteriormente destacada en informes oficiales, fue interpretada como una señal de que el apoyo partidista a Trump podría no ser tan uniforme ante determinadas pruebas. La actividad legislativa se intensificó aún más en la tarde del día 23, cuando la dirección demócrata en la Cámara presentó una solicitud pidiendo aclaraciones inmediatas al fiscal general
sobre la posibilidad de abrir una nueva causa penal contra el presidente. Al mismo tiempo, los miembros del ala moderada del Partido Republicano comenzaron a adoptar un discurso más moderado, evitando declaraciones públicas de defensa o impugnación del contenido divulgado. Esta postura fue percibida por los analistas como un indicio de que el episodio rompió el equilibrio tácito que se había mantenido entre los poderes del Estado. El hecho de que ningún líder del Ejecutivo se hubiera pronunciado hasta el momento en que se hizo público el informe también contribuyó a esta interpretación. Al no haber ningún intento de deslegitimar al Poder Judicial o de minimizar el contenido, el silencio presidencial pasó a interpretarse como una retirada estratégica o un reconocimiento tácito de la gravedad de la situación. En este contexto, la divulgación de los documentos deja de ser un gesto jurídico y pasa a constituir un evento de desplazamiento institucional. La singularidad del episodio no radica solo en el contenido de la información, sino en el comportamiento sincronizado de actores que normalmente no están alineados. El Poder Judicial rompió el patrón de contención al adelantarse a la deliberación del Ejecutivo. El Poder Legislativo actuó sin esperar el consenso interno y el Poder Ejecutivo, hasta el momento, sin organizar una reacción pública. Esta inversión de roles y ritmos desestabiliza la lógica tradicional de afrontamiento de crisis en Washington, lo que sugiere que los mecanismos formales de contención política están siendo puestos a prueba a un nivel que va más allá de la gestión ordinaria de escándalos. La cuestión que se plantea desde entonces no es solo sobre la legalidad de las acciones del presidente, sino sobre la capacidad real de las instituciones para procesar un conflicto de esta naturaleza sin comprometer su propia legitimidad. El episodio pone de manifiesto una superposición de competencias que, si no se resuelve con claridad y rapidez, puede comprometer el funcionamiento regular de las instancias de control y supervisión del poder. El impacto del episodio no se limitó al contenido divulgado, sino que alcanzó la forma en que reaccionaron los poderes, lo que por sí solo ya lo convierte en un evento fuera de lo normal. La rápida respuesta del Congreso a la divulgación de los documentos sellados cobró aún más relevancia si se tienen en cuenta los antecedentes institucionales relacionados con el tratamiento de material clasificado por parte de las autoridades del Ejecutivo. Desde la década de 1970, tras las reformas posteriores al caso Watergate, los mecanismos de control entre los tres poderes comenzaron a funcionar bajo el principio de que la separación funcional no exime al Ejecutivo de rendir cuentas sobre el uso de documentos sensibles, especialmente cuando dichos documentos transitan entre esferas políticas y agencias de seguridad nacional. Es en este contexto que se comprende la importancia de la actuación de la Subcomisión de Supervisión Gubernamental, cuya presión directa sobre el Poder Judicial resultó en la ruptura del secreto. La subcomisión, formada por miembros de ambos partidos, había estado acumulando material sobre omisiones en la comunicación entre la Casa Blanca y el Archivo Nacional desde mediados de 2023, cuando informes internos de la CIA y la NSA comenzaron a registrar inconsistencias en la cadena de custodia de determinados archivos estratégicos. A partir de ese momento, la convergencia de información procedente de distintos frentes institucionales pasó a configurar un corpus documental lo suficientemente cohesionado como para justificar, a ojos de la justicia, el fin del secreto. Esta convergencia ayuda a comprender por qué la divulgación del material no fue solo un gesto procesal, sino un hito que alteró la posición de varias figuras centrales del sistema político. Los parlamentarios que habían adoptado una postura de contención frente a las investigaciones anteriores comenzaron a verbalizar de manera pública que el grado de compromiso institucional exigía respuestas más rápidas y consistentes.
El propio Departamento de Justicia, tradicionalmente cauteloso en cuanto a la exposición de las investigaciones en curso, mostró una apertura inusual al declarar, mediante un comunicado, que el interés público legítimo prevalece, en este caso, sobre la confidencialidad inicial aplicada a los documentos en cuestión. La frase, cuidadosamente redactada, se interpretó como una señal de que la Fiscalía General no se opondría a una posible profundización legislativa sobre las ramificaciones del caso, aunque ello supusiera dificultades para la actual administración. Esta postura es también el resultado de las presiones acumuladas. Tras las sucesivas críticas recibidas por la institución por su supuesta indulgencia en episodios anteriores que involucraban a altos funcionarios del Ejecutivo. La actuación del Poder Judicial, por su parte, no puede entenderse de forma aislada. La jueza Evelyn Braxton, responsable de la decisión, ya había sido señalada en ciclos anteriores como defensora de la transparencia institucional, habiendo autorizado, en 2021, la divulgación parcial de las comunicaciones entre antiguos asesores de la administración anterior y lobistas vinculados al sector energético. Su jurisprudencia se caracteriza por una visión expansiva del interés público, lo que explica en parte la seguridad jurídica con la que fundamentó su decisión más reciente. Aún así, el contexto político-administrativo confiere a su deliberación un peso que trasciende el rito formal. Desde el momento en que la divulgación del contenido se produce en paralelo al silencio de la Casa Blanca, al reposicionamiento del Departamento de Justicia y a la movilización de las alas republicanas del Congreso, lo que se configura es una triangulación institucional poco común, en la que diferentes esferas del poder señalan, aunque de forma no coordinada, una disposición a romper con el patrón de contención estratégica que había marcado la gestión de la crisis desde sus inicios. El movimiento observado entre los republicanos moderados refuerza esta interpretación. La senadora Lisa Hensley, por ejemplo, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional, fue más allá de la crítica al manejo de los documentos y pasó a cuestionar en entrevistas la coherencia de las respuestas proporcionadas por la Casa Blanca desde el inicio de la controversia. Su postura, que en otros tiempos podría calificarse de disidencia partidaria, fue respaldada por otras figuras del ala centrista del partido, lo que sugiere que el núcleo de apoyo incondicional al presidente comienza a presentar fisuras. A partir de ese momento, el debate sobre el contenido de los documentos divulgados se convierte en una discusión sobre los límites de la lealtad partidaria ante las pruebas verificadas por organismos oficiales. Este giro es significativo, porque desplaza el foco del debate del terreno estrictamente jurídico al campo de la gobernabilidad y la legitimidad política. No se trata solo de saber si hubo o no violación de la ley, sino si la permanencia de la actual estructura de mando en la Casa Blanca compromete la capacidad del Estado para operar con estabilidad y previsibilidad. En este escenario, la actuación de la prensa también pasó a operar en otro registro. Los grandes medios de comunicación, que habían adoptado una postura cautelosa en la cobertura del caso, comenzaron a dedicar un espacio destacado al análisis del contenido divulgado, con expertos señalando que el informe no solo confirma sospechas anteriores, sino que ofrece nuevos puntos de partida para investigaciones cruzadas. Este movimiento contribuyó a intensificar la presión sobre figuras clave del Ejecutivo, algunas de las cuales ya se enfrentaban a cuestionamientos sobre su actuación. Las consecuencias aún son inciertas, pero es evidente que la dinámica institucional ha cambiado de manera sustancial. Lo que antes se trataba como un impasse entre burocracias pasó a interpretarse como una prueba real de la resiliencia democrática, ante conductas que, según algunos juristas, pueden constituir abuso de poder y obstrucción intencional del funcionamiento de las instituciones republicanas.
La reciente decisión de hacer públicos documentos que antes estaban protegidos por el secreto de Estado ha reconfigurado los debates jurídicos y políticos en curso en la capital de los Estados Unidos de América. Más que una simple medida judicial, esta decisión ha desencadenado una disputa interpretativa sobre los límites de la conducta presidencial y, sobre todo, sobre la capacidad real del aparato institucional para responder a acontecimientos críticos sin provocar inestabilidad sistémica. Sectores del ámbito jurídico, especialmente vinculados a centros académicos de tradición constitucional, han argumentado que los dispositivos previstos en la Constitución para responsabilizar al presidente siguen siendo válidos, pero han perdido eficacia práctica debido a su uso reiterado en contextos marcados por disputas electorales. Para estos juristas, la instrumentalización de estos mecanismos por intereses a corto plazo ha debilitado su legitimidad pública, convirtiendo la aplicación de sanciones efectivas en un proceso políticamente arriesgado. Esto explicaría por qué, incluso ante revelaciones impactantes, el Congreso sigue dudando en adoptar medidas directas, prefiriendo ampliar las investigaciones en paralelo. Por otro lado, hay quienes ven en la divulgación de los documentos una señal de que las instituciones aún son capaces de ejercer controles recíprocos cuando se activan con firmeza. La jueza que autorizó el fin del secreto respondió a una solicitud formal del Congreso, lo que indica, para algunos analistas, que el Poder Judicial aún tiene independencia y disposición para actuar en nombre de la transparencia institucional. Según esta línea de pensamiento, la iniciativa judicial pone de manifiesto que, incluso en situaciones de tensión, el equilibrio entre los poderes aún puede reactivarse. Sin embargo, el sostenimiento de este proceso dependerá de la claridad de las decisiones futuras, del respeto a los principios constitucionales y de una comunicación eficaz con la sociedad. Sin estos elementos, el episodio corre el riesgo de ser interpretado como una acción aislada y no como parte de un proceso de restauración de la confianza institucional. Desde una perspectiva más crítica, algunos politólogos sostienen que el sistema político ha entrado en una fase de desgaste crónico, en la que la sucesión constante de escándalos y denuncias ha provocado una especie de amortiguación de la opinión pública y de los propios líderes. Esta saturación, según estos estudiosos, genera un ciclo de indiferencia y banalización de las desviaciones, en el que incluso los hechos graves se relativizan en nombre de una estabilidad superficial. En este entorno, los documentos reveladores dejan de ser catalizadores de la acción política y pasan a formar parte del ruido cotidiano. El gran riesgo de esta dinámica es el debilitamiento silencioso de las normas que rigen la vida democrática. Cuando las instituciones dejan de reaccionar ante las infracciones documentadas, dan a entender que el cumplimiento de la ley es opcional, o peor aún, negociable. Al mismo tiempo, la decisión judicial plantea un antiguo debate sobre el papel del secreto en el funcionamiento del Estado. Los grupos defensores de la transparencia celebraron la medida, afirmando que los gobiernos democráticos deben garantizar el libre acceso a la información de interés público, especialmente cuando involucra a la máxima autoridad del país. Por otro lado, los expertos en seguridad nacional y relaciones exteriores advirtieron que la divulgación de datos sensibles puede comprometer operaciones en curso, alianzas diplomáticas y protocolos estratégicos. Parte del material divulgado incluye referencias a negociaciones internacionales y reuniones de seguridad de alto nivel, lo que llevó a sectores del Departamento de Estado a expresar su preocupación por los posibles impactos en las relaciones exteriores. El episodio reaviva, por lo tanto, un dilema estructural de la política de los Estados Unidos de América. ¿Cómo conciliar la responsabilidad democrática con la protección de los intereses estratégicos, sin que un valor comprometa al otro?
En el Poder Legislativo, la respuesta a la divulgación de los documentos ha sido fragmentada. Hay parlamentarios que defienden medidas inmediatas, como la citación de las autoridades involucradas para que presten declaración pública, y el inicio de procesos formales basados en la nueva información. Otros grupos, sin embargo, adoptan una postura más moderada, sugiriendo la elaboración de informes técnicos y la actualización de las normas que regulan el grado de confidencialidad de los documentos oficiales. Esta divergencia de enfoques no es infrecuente en las democracias pluralistas, pero puede comprometer la eficacia de la respuesta institucional si no existe un mínimo de coordinación entre los distintos bloques políticos. El riesgo es que, ante la ausencia de una orientación clara, el episodio pierda fuerza política y sea absorbido por la lógica de los escándalos episódicos, sin generar cambios estructurales. Alternativamente, el caso puede convertirse en el punto de partida de una revisión profunda de la relación entre los poderes y la forma en que se regulan los mecanismos de control presidencial. La incertidumbre sobre el futuro sigue predominando. La liberación de los archivos representó, sin duda, un momento de inflexión, pero el curso de los acontecimientos aún se está trazando. El sistema institucional se ha puesto en marcha, pero su capacidad para mantener una respuesta eficaz dependerá de múltiples factores: la disposición política de los actores clave, la coherencia jurídica de las medidas adoptadas y el compromiso público ante lo que está en juego. Se trata de una prueba simultánea de resistencia, legalidad y voluntad. No basta con que existan las pruebas, sino que deben ser reconocidas como relevantes por quienes tienen el poder de actuar. La situación actual pone de manifiesto que los límites de la responsabilidad no son solo una cuestión de derecho, sino también de decisión política. La forma en que los poderes aborden este momento puede consolidar un nuevo ciclo de responsabilidad institucional o, por el contrario, confirmar que la parálisis estratégica se ha convertido en la norma en tiempos de crisis prolongada.